Así que saludamos de inmediato a nuestro querido abogado. Yo me voy a cruzar con permiso. Estamos con Sergio Nelson, ¿cierto, Hola, abogado? ¿cómo está? Vamos a estar conversando de un tema sumamente importante. Sergio, primero saludarte, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a usted, como siempre, con el hecho de considerarme para de una u otra forma informar a los televidentes de estos temas que a lo mejor pueden ser muy importantes en cuanto a lo que es la información requerida. Así que feliz de estar acá nuevamente. Muchas gracias, el placer es todo nuestro. Yo me pongo mascarilla, ¿cierto? Para seguir con todos los protocolos de COVID acá en nuestro canal. Y bueno, sabemos, y lo que se nos viene a la mente, ¿cierto? Con las contribuciones es el pago por bienes raíces, por arriendo, por propiedades, ¿cierto? Pero qué mejor que tú que estés acá con nosotros que nos explique qué son las contribuciones, bueno, qué es el avalúo fiscal. Mira, las contribuciones son un tributo. Al hablar de tributos, estamos hablando de un impuesto. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado que Chile tiene que tener ingresos, tiene que generar ingresos a través de ciertas herramientas. Una de las herramientas de las que genera esos ingresos son los impuestos o los tributos, y uno de estos tributos son las contribuciones, que se pagan sobre el avalúo fiscal de una propiedad a través del Servicio de Impuestos Internos. Tú me preguntaste también qué es lo que es el avalúo fiscal. El avalúo fiscal es el valor que le da el Servicio de Impuestos Internos a una propiedad determinada en base a la normativa vigente, en base a tabla vigente, en base a especificaciones de carácter técnica. ¿Y cómo se puede calcular el avalúo fiscal? Se calcula de acuerdo al valor de la propiedad y al valor de la construcción que puede tener la propiedad. Sobre todo eso se saca un valor determinado, de acuerdo a una tabla determinada, y eso da el valor que se llama avalúo fiscal. Y sobre ese avalúo fiscal se cobran las contribuciones, que como te dije anteriormente es un tributo, es un impuesto al territorio. Así se determinan también las contribuciones. Perfecto, o sea, es decir, aquellas personas que tienen una casa propia, que quizás también tienen estacionamientos, bodegas, según la mayoría, digamos, tiene que pagar estas contribuciones. Pero las contribuciones se clasifican en contribuciones agrícolas y contribuciones no agrícolas. Ya al hablar de contribuciones agrícolas estamos hablando de un predio, por ejemplo, para el cultivo. Y al hablar de contribuciones de carácter no agrícola, estamos hablando, como bien tú lo dijiste, de casas, casas, departamentos, bodegas, estacionamientos. Todo ese tipo de bienes pagan contribuciones. ¿Ya? Bueno, según estuvimos conversando anteriormente de entrar al programa, ¿cierto? Hay una entidad que es la encargada de recaudar estas contribuciones, que es la Tesorería General de la República, mediante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo ocurrió este proceso? Bueno, lo que pasa es que todo esto se calcula mediante una fórmula determinada. La fórmula determinada la determina el Servicio de Impuestos Internos, como te dije anteriormente, en base a una tabla de vigencia, en base a la normativa aplicable. Pero hay que considerar que esta tabla toma el avalúo del impuesto aplicado a esa propiedad, además de una tasa anual. Dependiendo principalmente de la ubicación donde está la propiedad, se le puede aplicar una sobretasa sobre ese cálculo, y esa sobretasa puede variar desde el 0.025% al 100%. Es una fórmula un poco tanto complicada que utiliza el Servicio de Impuestos Internos. Lo hace por medio de la Tesorería General de la República. Esa recaudación, podríamos decir. Perfecto. Y bueno, mira, ahí estamos viendo en imágenes, ¿cierto?, que acompañan este relato que tú bien nos entregas. Y es que las contribuciones se pagan 4 veces al año, ¿cierto?, durante fechas claves, que por lo general son el 30 de abril, el 30 de junio. Cuéntanos un poquitito respecto de Lo que pasa es que las fecha. contribuciones son anuales, se pagan anuales y se dividen en cuotas de carácter trimestral. Se pagan siempre el 30 de abril, la primera cuota, posteriormente el 30 de junio, ya, abril, después se pagan en septiembre y después se pagan en noviembre. Así se dividen las contribuciones, trimestralmente, pero en el fondo las contribuciones, si lo consideramos, son de carácter anual. Así se llaman. Entonces se dividen en 4 cuotas para que el pago no sea tan pesado en el sentido de que no haya un gran desembolso de dinero. Muchas personas dicen, chuta, me tocan pagar las contribuciones, pero es importante que siempre cuando adquieran una propiedad tienen que considerar que pueden venir con el pago correspondiente y se debe hacer una reserva de dinero justamente para cubrir esas contribuciones que, como repito, es un impuesto que se le otorga al territorio.
Perfecto, bueno, Sergio, estamos conversando respecto de las contribuciones para la gente que se está sumando a nuestra sintonía, un gasto que también es importante para todos, en realidad, quienes tenemos o quienes tienen una propiedad, que para muchos quizás es un gasto que no lo tenían considerado, para las personas que recién están, ¿cierto?, con el sueño de la casa propia. Cuéntanos un poquitito más acerca de cómo se calcula, ¿cierto? Tú bien nos decías la fórmula, pero por ejemplo, para que la gente en la casa se pueda hacer una idea, un departamento o una casa que esté evaluada, digamos, en 70 millones de pesos aproximadamente. Yo sé que el cálculo y la fórmula es difícil de poder hacerlo acá en vivo, pero más o menos, ¿cuál es el monto en que la gente tiene que pagar estas cuatro cuotas? El monto, como te dije anteriormente, se calcula de acuerdo a ciertos factores, y esos factores va a depender primero de la ubicación, también va a corresponder del metraje, porque hay que considerar que ciertas propiedades también están exentas de contribuciones de acuerdo a lo que es el metraje de las casas. Por ejemplo, si tú me dices todas pagan contribuciones, no todas pagan contribuciones. Hay ciertas propiedades que no pagan contribuciones, como por ejemplo las que no tienen un avalúo fiscal no sea superior a 35.488.000 y fracción, ya ellos no pagan contribuciones, están exentas. Y hay otras también propiedades que están adscritas a lo que es el decreto con fuerza de ley, o el DFL 2, que se llama, decreto con fuerza de ley número 2. Ellos están exentos de contribuciones también, ¿ya? Por ejemplo, pagan el 50% de contribuciones. Al hablar del 50% de contribuciones es durante un periodo determinado. Por ejemplo, como te dije anteriormente, que tú me decías cómo se puede calcular eso, aquí entra en juego el metraje. Al hablar de una casa o una propiedad que tiene 70 metros cuadrados, tienen 20 años para pagar el 50% de contribuciones. Cuando tienen una extensión de 71 a 100 metros cuadrados, tienen 15 años para pagar el 50% de contribuciones. Cuando tienen entre 101 y 140 metros cuadrados, tienen hasta 10 años para pagar el 50% de contribuciones. Entonces entran en juego para el cálculo del pago la ubicación, primero que todo. Si esa ubicación está dentro de mejoras de carácter público o de ampliaciones de carácter público, las contribuciones le van a hacer un precio determinado. Si están exentas de contribuciones por estar en un lugar distante que no está adscrita a ciertas mejoras, puede estar exenta. De acuerdo al metraje, también puede estar exento. Y todo este cálculo se realiza según la fórmula que te expliqué, que es el avalúo, el impuesto al avalúo más una tasa anual, más una sobretasa dependiendo exclusivamente de la ubicación de la propiedad. Ahí es donde entran las contribuciones complementarias, Sergio. Sí. En la parte de las ampliaciones. Efectivamente, complementarias o suplementarias que se llaman. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes una casa, ¿ya? Y esa casa la tienes destinada exclusivamente para la vivienda. Okay. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Voy a cambiar la casa para vivienda, la voy a hacer de carácter comercial. O le voy a hacer una mejora, la voy a ampliar. O le voy a hacer una, no sé, le voy a aplicar ciertas cosas que esta va a subir el avalúo fiscal. Okay. Por el hecho de ampliación, sube el avalúo fiscal. Por el hecho de cambiar de propiedad de habitación a negocio, sube el avalúo fiscal. En ese momento, cuando sube el avalúo fiscal, se entiende, por ende, que también van a subir las contribuciones. Y ahí entran las contribuciones suplementarias o complementarias, que son adicionales a las contribuciones que se pagan normalmente y se pagan entre los meses de junio y diciembre, cuando tú haces una mejora a la propiedad. Perfecto. Bueno, recientemente pasó la primera en cuota, entonces anual, el 30 de abril. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen que pagar contribuciones y no lo hacen? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Complicado? Es que lo que pasa es que es importante de que quienes... Este es un proceso relativamente largo en cuanto a cuando no hay pago de contribuciones, y muchas personas se olvidan o no quieren hacer ese desembolso porque tengo que pagar este impuesto, no lo voy a pagar este desembolso. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se trazan en una cuota. Se le van a aplicar intereses. Fácil, ¿no? No pagué una cuota, se me aplican intereses. Pero resulta que él fue reiterativo en el no pago. No pagó la primera cuota, no pagó la segunda cuota, no pagó la tercera cuota, no pagó la cuarta cuota. Pasaron 12 meses que no pagó. ¿Qué pasa en este caso? Cobranza judicial. Se le hace la cobranza judicial a través del juicio correspondiente, y si a través de la cobranza judicial él tampoco paga, aquí vienen las penas del infierno, porque corre el riesgo que se le embargue la propiedad. O sea, la puede perder a favor del Estado.
Oh, interesante la información que nos entregas a la gente que se está sumando a nuestra sintonía. Estamos hablando respecto de las contribuciones, de lo que nosotros tenemos que pagar, ¿cierto?, por la propiedad privada, por el arriendo, por el estacionamiento. Ya nos indicaban los requisitos, ¿cierto?, de aquellas personas que tenemos que pagar las contribuciones superior a una propiedad que está evaluada en mayor a 35 millones de pesos, y el no pago puede llegar a un juicio, como tú lo señalabas, Claro. y en definitiva que te embarguen la propiedad. Efectivamente. O sea, es complicadísimo. Efectivamente. Es complejo, es complejo. Sí, Entonces, totalmente. Bueno, para que las personas que se están sumando a esto, que no saben dónde pagar sus contribuciones, ¿lo pueden hacer dónde? ¿Lo pueden hacer de manera presencial, en el sitio web de la Tesorería le dan hartas posibilidades General? de pagar. Lo pueden pagar en la Tesorería General de la República en caso que hayan atrasos también, pero también lo pueden pagar en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Y lo pueden hacer por diferentes medios. Para eso ingresan el rol de la propiedad correspondiente. La página web le indica inmediatamente cuánto es la deuda que tiene en cuanto a lo que es la propiedad de las contribuciones, y él lo puede hacer a través de transferencias bancarias, lo puede hacer a través de tarjeta de crédito, a tarjeta de débito, en efectivo, en las cajas correspondientes a lo que es la Tesorería General de la República, que está aquí ubicada en O'Higgins, entre Aníbal Pinto y Colo Colo. ¿Ya? Y son diferentes maneras de pagarlo. Incluso si hay atrasos, también puede irse colocando al día a través de convenios que le da la posibilidad a la tesorería. Es decir, si yo estoy atrasado, no he pagado, usted se acerca a la tesorería, le explica la situación. Es probable que a lo mejor no tuvo el dinero por situaciones adversas no sé, pues, situaciones de salud, situaciones de que está sobreendeudado. Entonces la tesorería le da posibilidad con un fuerte descuento a pagar las contribuciones atrasadas a través de un convenio. Es decir, se lo pacta en cuotas que estén al alcance de su bolsillo durante un tiempo determinado. Interesante ese dato que nos entrega Sergio, porque bueno, en la actualidad la pandemia, la inflación, ¿cierto?, el conflicto, las consecuencias económicas que también deja el conflicto entre Rusia y Ucrania, se deja ver en nuestro país. Suben los alimentos, los que comentaba anteriormente, sube el combustible, sube la UF, que lo conversábamos antes de iniciar, y también las contribuciones son un gasto importante. Entonces el llamado a la gente es que puedan revisar, ¿cierto?, estos certificados que son entregados por la Tesorería General de la República, y la idea, por supuesto, es que no lleguemos a temas judiciales que se puedan solventar durante el transcurso del año. Y bueno, lo que conversamos, este impuesto anual que pagamos, que se divide en 4 cuotas, no sé, en la actualidad que estamos con la difícil economía que está viviendo el país, ¿es posible que se pueda ver a nivel mensual o eso está regido y estipulado por ley? No, eso está regido legalmente y se determina en 4 cuotas. La única manera que tú lo puedas ver de carácter mensual es a través del convenio. Es decir, el convenio te va a permitir que, por ponerte un ejemplo, que tú debes 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos te lo van a dividir en cuotas mensuales. No puedes dejar de pagar ese convenio, porque si lo llegas a dejar de pagar, lo pierdes. Okay. Y tienes que volver nuevamente a realizar otro convenio, y más encima pierdes lo pagado, es todo complejo. Entonces, siempre va a quedar dividido en 4 cuotas a nivel anual. Lo que pasa que en el caso de la pandemia, cuando ocurrió todo esto, que hubo una debacle de carácter económico considerable en nuestro país, claro, el gobierno determinó en algunos casos dejar algunas propiedades exentas de contribuciones, en otros casos aplicar el DFL2 a propiedades que no estaban aplicadas al DFL2, lo que le permitió pagar la mitad de las contribuciones, y en otros casos se hizo una rebaja de carácter general al pago de las contribuciones. Los que pagaban, por ejemplo, 40.000 pesos de contribuciones en su momento en la cuota, se les quedó en 20.000 pesos. Y así, de una u otra forma, se trató de manejar de que el pago de contribuciones no fuera un desembolso muy fuerte para las personas que tenían propiedades. Exacto, bueno, es sin duda parte importante de la economía de los chilenos, ¿cierto? Tú recién comentabas, pueden ser montos de 40.000, 20.000 pesos que cada 3 meses todos tenemos que ir pagando, pero ¿a dónde van todos estos fondos recaudados por la Tesorería General? Sabemos que es una fuerte ayuda también a los municipios, a todas las entidades locales de las distintas regiones de nuestro país. Sergio. Claro, lo que tú dices efectivamente es así, se divide en 2 partes el ingreso. Estamos hablando que un fuerte ingreso, un tributo fuerte que le ingresa al Estado. ¿Ya? Se van a 2 partes, se van a un fondo común de contribuciones para todos los proyectos estatales que pueda tener el gobierno, y la otra parte se va a las municipalidades.
para los proyectos de carácter municipal, en las mejoras de acuerdo a la comuna. Entonces las contribuciones son una ayuda no solamente para el gobierno en general, sino que también son una ayuda para la comuna, para la ciudad, donde corresponde el pago de las contribuciones. Entonces hay que considerar que cuando estamos haciendo eso, lo estamos haciendo, no estamos pagando algo por pagar. Estamos haciendo que nuestro país tenga una mejora de vida considerable en cuanto a lo que es la realización de mejora urbana, la realización de mejores de proyectos, etcétera. Siempre es como en el fondo, nuestro aporte a que este país funcione de una mejor forma. O sea, este impuesto al territorio, muchos nos preguntamos a dónde va a parar, qué se hace con esto. Bueno, lo tenemos en nuestras regiones a través del municipio, ¿cierto? Embelleciendo nuestra ciudad, sí, efectivamente. también permitiendo, ¿cierto?, tener una mejor calidad de vida para todos. Así que, bueno, agradecemos todos estos antecedentes que tú nos estás entregando, Sergio. La verdad es que es importante informar porque hay muchas personas que no sabemos, ¿cierto?, respecto o que no sabíamos o que ahora recién se están enterando qué son las contribuciones, tenemos que pagar, ¿cierto?, por nuestro territorio, por nuestra casa, un impuesto que sin duda puede estar ahí en la palestra, quizás en la crítica de muchas personas. ¿Por qué tengo que estar pagando un impuesto si yo ya compré mi casa? Tú me imagino que estás siempre en esto, que escuchas a la gente. ¿Qué opina la gente respecto de este impuesto? Lo que pasa es que la gente les molesta, en cierto modo, pagar contribuciones porque dice, ¿por qué tengo que pagar por algo que ya es mío? Y se de parte de pagar el dividendo, de estar pagando por mi propiedad, tengo que pagar las contribuciones. Reitero, esta de las contribuciones es un impuesto, es un tributo y impuesto al territorio. No todos los sectores pagan contribuciones. Tiene que fijarse, mi consejo como abogado, al momento de adquirir una propiedad le van a entregar un rol. Todas las propiedades deben tener un rol. ¿Ya? O al momento de pensar en comprar una propiedad, le tienen que informar de frente a ese rol. ¿Es como el RUT de cada persona, Podríamos por así decir, llamarlo? Perfecto. La propiedad vendría a ser, el rol podría ser el RUT de la propiedad. A través de ese rol se pueden ingresar a la página de servicios de impuestos internos, ponen avalúo fiscal, ya ingresan inmediatamente de la página web del servicio de impuestos internos, lo va a llevar a avalúo fiscal, va a salir la región del Biobío, usted coloca la comuna, ingresa el rol e inmediatamente le va a salir el valor del avalúo fiscal de la propiedad, si está exento o si tiene pago de contribuciones y si hay atraso de contribuciones, porque si hay atraso de contribuciones no puede adquirir esa propiedad hasta que el propietario anterior, en caso de que sea una propiedad usada, la tenga al día. Entonces es importante fijarse siempre en el rol de la propiedad para determinar efectivamente si hay deuda, si está exento y el avalúo fiscal de la propiedad. Importante entonces esa información y esos antecedentes preliminares antes de tomar la decisión de comprar y de cumplir el sueño para muchos de la casa propia, que en la actualidad se ve bastante complejo, los créditos han subido, así que bueno, sin duda es un tema que da para muchísimo que hablar, pero ¿sabes algo que se me quedaba en el tintero, Sergio? Dímelo. ¿Qué pasa si una persona no está de acuerdo con el avalúo fiscal que le entregaron a tu propiedad? ¿Es cuestionable? No, no es cuestionable, Okay. porque el avalúo fiscal ya está calculado. Perfecto. Y por lo general, el avalúo fiscal es más bajo que el precio de venta. Es un avalúo fiscal determinado de acuerdo a los cálculos que ya conversamos. Entonces, por ponerte un ejemplo, si una propiedad tiene un avalúo fiscal de 30 millones de pesos, el propietario perfectamente puede vender esa casa hasta en 90 millones de pesos, hasta en 100 millones de pesos. El avalúo fiscal es una idea de cuánto es el valor que tiene territorial. Pero eso no significa que ese es el precio por el cual él va a vender la propiedad. Ya, si tenemos, por lo general les recomiendo que vayan a vender una propiedad y tienen el precio del avalúo fiscal, puede multiplicarlo por 3, incluso hasta por 4, no inflar mucho el precio, porque a veces hay que considerar que son propiedades pequeñas y les ponen un precio estratosférico. Claro. Siempre hay que ser consciente. Y el avalúo fiscal le sirve de base para calcular un precio determinado sobre eso. Entonces, por lo general, el avalúo fiscal son relativamente, podríamos decir, entre comillas, bajos. Ya, mira, esta propiedad me cueste, yo la vendo en 90 millones. Ya, fantástico. Y la persona va a ver el avalúo fiscal y ve que el avalúo fiscal es de 30, 40 millones. Entonces, el precio que está poniendo el dueño está considerable, considerando las mejoras, considerando la ubicación, sí, está bien. Ahora, esta propiedad la vendo en 10 millones de pesos, perdón, en 100 millones. Voy a ver el avalúo fiscal y la propiedad vale 4 millones. Eso es... Ya está totalmente claro, fuera ahí podríamos caer de rango. en un vicio del consentimiento en cuanto que es la compraventa de un virrey que se llama la lesión enorme. Okay. ¿Ya?
pero eso lo podemos conversar en otro momento cuando se infla demasiado el precio. Y por supuesto vamos a seguir manteniendo estas instancias. Aprovechamos de agradecer la compañía de abogados, del abogado Sergio Nelson, y en pantalla ustedes ya pueden estar revisando su Instagram, porque si necesita alguna orientación, si tiene algunas preguntas que hacerle, por supuesto lo puede hacer en su Instagram, abogado Ser Nelson, y su número de teléfono más 569-561-29376. Te agradecemos, Sergio, gracias por aportar a la región del Biobío y a contar estos temas tan interesantes. Invito también a quienes quieran hacer consultas personales en mi oficina. Cuéntanos, ¿dónde está ubicada? Tucapel 391, oficina C, Silva y Asociados. Ahí los estamos esperando para responder todas las dudas y darle la mejor asesoría. Tucapel 391, oficina C, Silva y Asociados. Concepción, en pleno centro. Pleno centro de Concepción. Frente a los tribunales. Si tiene cualquier consulta de carácter judicial, ¿cierto? Distintas aristas como lo que estábamos hablando ahora respecto de las contribuciones, lo puede visitar. Continuamos ahí con los datitos para que los puedan guardar. Sáquele una foto a la pantalla si es que le gustó, por supuesto, lo que estábamos conversando. Y agradecida de que tu conocimiento también lo puedas compartir con la gente de nuestra región, con nuestros vecinos. Así que de parte de TVU, muchísimas gracias, Sergio, y totalmente invitado para próximas ocasiones. Encantado, yo feliz de estar aquí ayudando y compartiendo con todos ustedes. Felicidades, que estén muy bien, que tengan muy lindo día.